Cuando hablamos de reforma a un sistema o cualquier tipo de reforma a cualquier cosa, es necesario saber qué es lo que se reforma. Pasamos la primera, por favor, la segunda. Entonces, cuando se habla de reforma a la salud en Colombia, se expresa por parte de los opositores a estas reformas que por Dios quieren volver al seguro social. Y yo les pregunto a ustedes si alguno conoce, vivió, experimentó lo que era el Sistema Nacional de Salud. Pocas personas menores de 50 años conocen lo que era el Sistema Nacional de Salud y muchos se preguntan esas siglas ¿qué son? Eso era parte del Sistema Nacional de Salud, antes de la Ley 100 de 1993. Sistema Nacional de Salud, Instituto Nacional de Salud, Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, Cajanal, Caprecon, Direcciones Seccionales de Salud, los hospitales regionales, los hospitales de los pueblos, todo eso era un Sistema Nacional de Salud. Y quienes hablan de construir sobre lo construido, olvidan que la Ley 100 siguiente de 1993 destruyó todo, arrasó con todo. Y como el tema es laboral, desencadenó la mayor masacre laboral que ha existido en Colombia en el sector salud. Desaparecieron todos los puestos de salud. ¿Qué era un puesto de salud? Una casita en una vereda, en un corregimiento, con un auxiliar de enfermería, un ayudante de enfermería que hacía promoción y prevención de la salud, o una promotora de salud que la acompañaba también. Los centros de salud desaparecieron en su totalidad, que estaban también en algunos municipios o corregimientos, con una enfermera o con un médico o con una enfermera y hasta 2 o 3 médicos. Eso desaparecieron absolutamente todos. Hospitales municipales, municipios de quinta y sexta categoría. Por principio, la nueva ley dice que deben ser sostenibles hoy en día, antes decían que eran rentables, y quienes no se cerraban. Para que eso ocurra, desde el punto de vista financiero, en este modelo se requiere que un hospital tenga al menos 10.000 usuarios asignados para la prestación de los servicios, y estos municipios no cumplen ni siquiera con esa población asignada. Por lo tanto, hay 600 municipios en el país que no cuentan con un hospital, se cerraron todos esos 600. Los hospitales, el Instituto Nacional de Salud, producíamos suero antiofídico, vacunas y algunos medicamentos. Aquí en Colombia fuimos exportadores de vacunas, de suero antiofídico, ¿sí? Es increíble que ya tengamos que importarlo todo, y hoy en día, después del COVID, decimos que tenemos que tener nuevamente soberanía en ese sentido, en el sentido de las vacunas y demás. La teníamos ya un desarrollo, y esto estamos hablando desde antes de la Ley 100. Con todo esto acabó la Ley 100, pero además, como decía ahora el compañero de Antoc, se establecieron una serie de paradigmas en lo que se llamó posteriormente la Ley 100. Sigamos. Se establecieron estos 3 paradigmas: reestructuración hospitalaria para poder hacer flexibilización laboral, y los famosos convenios de desempeño. Todos los hospitales públicos tenían que reestructurar sus plantas de cargos, echar a quien pudieran echar, volverlo a contratar por otros mecanismos de contratación que significaban poder flexibilizar las plantas para que cuando contrataran servicios de salud, si el contrato se caía, podían sacar a las personas que estaban prestando sus servicios y vincularlas después si volvían a tener esos contratos. O sea, flexibilizar la vinculación laboral para darle sostenibilidad a las entidades hospitalarias. Y se establecieron los convenios de desempeño que exigían un cumplimiento a cabo de entregar unos recursos para indemnizar todo ese personal que iban a echar. Se establecieron unos recursos específicos para echar gente, y eso lo hizo este país, y eso no lo criticó nadie. Sigamos.
Y se hizo mediante estas figuras que ustedes mencionaron ahora el compañero y que están allí, las OPS, las cooperativas de trabajo asociado, las empresas temporales de servicios, empezaron a contratar profesionales de la salud a través de empresas temporales de aseo, contratos sindicales finalmente a través de lo que nosotros llamamos falsos sindicatos, esos más de 500 que nombra el compañero, entre los cuales se han organizado y están adquiriendo un poder político grande, fuerte, ¿sí? Se han organizado en federaciones, por allá hay una que llaman FedSalud, ¿sí? Asosalud, etcétera. Hay una serie de asociaciones de agremiaciones sindicales que mediante esta figura, que por lo demás es legal, lo mismo que el contrato de trabajo asociado es legal, pero su uso no es legal, porque su uso ya la Corte reiteradamente y fuera de eso la ley, 2 leyes han dicho que no se debe aplicar en el sector salud para actividades que además, compañero, además de decir que no se aplican al sector salud en sus actividades cotidianas, dice misionales, y por ahí derecho ayudaron a acabar de sacar a los trabajadores oficiales que llamamos hoy de el personal que debe estar dentro de una planta de cargos estables. Sigamos. Frente a esta situación que se genera hoy, tenemos unos retos muy importantes para poder reformar un sistema. ¿Por qué lo queremos reformar desde los trabajadores? Yo soy presidente de ASMEA Seccional Antioquia. Ahorita mencionaron ASMEA Nacional en la gestión de lo que finalmente fue la Ley Estatutaria de la Salud. Con la Nacional tenemos algunas diferencias ideológicas, por lo tanto nosotros también estuvimos allí, pero la Gran Junta Médica Nacional se disolvió y aparecieron 2 grupos, uno de ellos que se llaman Acuerdos Fundamentales, donde están las organizaciones científicas, ¿sí?, donde están algunas, no todas, donde están los colegios médicos, y especialmente entonces se creó una Junta Médica Nacional donde estamos la Federación Médica Colombiana, ACOME, ASMEAS Antioquia, ¿sí?, y otras 20 organizaciones que hacemos parte de la Junta Médica Nacional y que respaldamos el proyecto del gobierno de reforma a la salud, pero especialmente respaldamos el proyecto inicial, ¿sí?, el proyecto de ley 339 que se radicó en febrero del año pasado, perdón, de este año, y que finalmente fue hundido en la Cámara, en la Comisión Séptima del Senado. Ese proyecto nació de la sociedad civil, no del gobierno nacional, y el gobierno nacional lo acogió dentro de su programa de gobierno. Pero ese proyecto de ley a lo que tenemos ahora tiene grandes diferencias. Estos son los retos que tiene el sistema, 3 problemas fundamentales que ha generado la Ley 100 en estos 30 años, 3 problemas que tienen que ver especialmente el uno con la inequidad, con la violación constante, continua y sistemática de los derechos laborales de los trabajadores del sector de la salud en cuanto a la vinculación, el ingreso y las posibilidades de desarrollo de su proyecto de vida a través de su trabajo, y la disponibilidad del personal en el territorio nacional, ahorita lo veremos, y finalmente el desarrollo de las competencias, muy importante. Hoy en día muy pocos hospitales municipales, por ejemplo, atienden partos, y es muy común que al personal entonces de la salud no tenga la experticia suficiente en ese momento para atender partos, porque han dejado de atenderlos. Nosotros tenemos que tener una formación, un entrenamiento, pero además tenemos que tener también una experiencia continua para poder garantizar que un servicio esté prestado en adecuadas condiciones. Entonces, muchos hospitales se refiere permanentemente a algunos pacientes para atenderlos en otros niveles de atención por considerar que el personal allí no tiene esa capacidad. Entonces, necesitamos desarrollar esos 3 elementos en una reforma. Sigamos.
Dentro del tema de la inequidad y de la violación de los derechos laborales, pues tenemos en Colombia lo que decía ahora en parte el doctor, el compañero de Antoc, Camacho, el personal de la salud de las entidades públicas, según la circular de la Procuraduría General de la Nación, más del 70% estaban afiliados o estaban vinculados mediante mecanismos de tercerización laboral. Esto es una expresión de lo que ha hecho la Ley 100 durante todo este tiempo, y esto es 2020, ¿sí? En menos de 30 años redujo las posibilidades del crecimiento y del fortalecimiento de las organizaciones sindicales en un 70%. O sea, estancaron Antoc, estancaron las MEDAS, es más, lo arrasaron a nivel nacional, muchas sedes de la Asociación Médica desaparecieron en el país, porque estaban construidas alrededor del Seguro Social y cuando lo liquidaron desaparecieron. Nosotros en Antioquia logramos mantenernos. Sigamos. Pero adicionalmente, lo que decía el ministro ahora, el viceministro, perdón que lo hacienda de cargo, doctor, la ley 1438 del 2011 plantea efectivamente la prohibición de que el personal de la salud misional sea vinculado mediante cualquier figura de tercerización. En esa época la discusión era más con las cooperativas y en ese momento fue que se transformaron entonces en agremiaciones sindicales, pero hay que aclarar claramente y expresamente lo decía, o bajo ninguna otra modalidad de vinculación, salió en el 2011, efectiva a partir del 2013 y a la fecha ya vemos la condición que tiene, por lo menos en el sector público. ¿Qué diremos en el sector privado? Sigamos. Para el 2011, cuando salió la ley 1438, el 42.7% de los estados de la salud tenían una vinculación laboral formal. 11 años después había aumentado en 3.1% esa vinculación laboral. ¿Para qué sirvió la ley 1438 de ese artículo? Y efectivamente, los trabajadores que trabajan en intermediación disminuyeron en 5%, 5.2%, pero los independientes, entre comillas, crecieron 3 puntos. O sea que en realidad solamente rebajó 2.1% el trabajo tercerizado, porque parte de ese trabajo tercerizado se disfrazó como trabajadores independientes. Y en realidad, en 11 años, la ley 1438 en ese artículo solo logró rebajar la tercerización en 2 puntos. Esto sin dejar de tener en cuenta, dejando de tener en cuenta que hubo 2 sentencias más de la Corte Constitucional rechazando la tercerización, condenando la tercerización, y que posteriormente la ley 1751 del 2015, ley estatutaria de la salud, determinó nuevamente que el personal de la salud debía ser contratado de manera formal. Sigamos. En cuanto al ingreso, pues sí, tiene razón el doctor Camacho. Los médicos superespecialistas hicieron negocio, un negocio perverso para ellos. Muchos o algunos que están acostumbrados a un ingreso muy alto, obviamente no cotizan por ese ingreso. Yo pregunto, ¿quién de ustedes ganándose 180 millones, como dice Camacho, va a cotizar por 180 millones a salud o a pensiones? Se estrellaron en su vehículo de alta gama, quedaron inválidos, ¿y en qué quedó su pensión? En lo que cotizaban a un fondo privado, para acabar de ajustar, cotizaban sobre 10, sobre 20 millones, les quedó una pensión en 5 millones, máximo 10 millones, una persona acostumbrada a un ingreso de esa categoría. Entonces, nos engolosinamos con unos ingresos y eso pasó, pero la realidad del resto del sector es este. Indexando los ingresos desde el 2011 al 2022 de los trabajadores de la salud, ¿sí?, aplicando los ajustes de IPC y interés compuesto y demás, para poner en valores reales el aumento del salario de los trabajos de la salud, si vemos solamente bacteriología
y química farmacéutica obtuvieron un ingreso superior al 15%, mire, 70.000 pesos mensuales aumentó el ingreso de bacteriología, anuales, 70.000 pesos anuales. Farmacéutica, 64.000 pesos anuales, fueron los que más aumentaron, y optometría. Ahorita les hago una notica sobre eso. Y vemos los que menos aumentaron, 9.000 pesos anuales y 3.000 pesos anuales, nutrición y dietética, medicina y finalmente psicología, que en términos reales redujo su ingreso. Esos tres que están en rojo, las letras, son una reducción real del ingreso de esos tres profesiones, ¿sí? Y hoy en día vemos en qué condiciones trabajamos en esas tres profesiones. Digamos psicología, y estamos hablando del problema de salud mental del país y de la ciudad, porque estamos con problemas de salud mental. ¿Cómo estamos valorando la salud mental si eso es lo que está pasando con los profesionales en psicología? Pero adicionalmente sí sabemos dónde está el negocio. Miren los tres que aumentaron más. Y entonces hoy tenemos Colsubsidio, Audifarma, etcétera, etcétera, y encontramos que bacteriología, por ejemplo, como es que llaman Laboratorios Chavarría, Dinámica, etcétera, que son los grandes negocios, los emporios, ahí es donde ha crecido el ingreso. Y ha crecido el ingreso en química farmacéutica, casualmente, ¿sí? Lo mismo que en optometría, que ustedes saben cuál es el negocio que tienen las EPS con optometría, ¿cierto? Entonces, donde está el negocio para esos particulares, ahí ha crecido el ingreso moderadamente para algunos profesionales, pero para el resto de los profesionales o se ha mantenido estable o ha perdido poder adquisitivo en el tiempo. Continuemos. La distribución del talento humano, el otro problema a resolver por la reforma, está clara, planteado la reforma, esta gráfica es del proyecto de ley, todas estas gráficas son del proyecto, no son inventadas ni rebuscadas. Nos muestra que la distribución del talento humano en Colombia, pues, me perdonan, la copié, ¿cierto? Yo digo la distribución de los trabajadores de la salud, porque nos tenemos que reconocer como tales, y así sea el superespecialista, tendrá algún día que reconocer que es un trabajador de la salud. Entonces, la distribución de los trabajos de la salud en Colombia, tan solo 9 departamentos tienen una densidad de profesión en medicina por encima de lo nacional. El negro son auxiliares de enfermería, el que dice de blanco son médicos. Si vemos el promedio de la OCDE, es la primera barra de arriba. Miremos que solamente superan en medicina el promedio de la OCDE Bogotá y casualmente Bichada, y se acerca un poco San Andrés y Providencia. ¿Y por qué Bichada? Porque lo miran como departamento. Resulta que la concentración se da por las entidades que existen allí de explotación, de extracción minera y de petróleos. Entonces se da una concentración, pero el resto del departamento no tiene esa concentración. Pero adicionalmente nos damos cuenta que solo hasta ahí, y que adicionalmente en el tema de enfermería, ninguno. Todos están muy alejados de la OCDE y solo 9 tienen una cantidad de enfermeras alrededor del promedio nacional. O sea que estamos muy por debajo de las necesidades que tenemos de personal. Y entonces, lo que decíamos ahora sobre los especialistas, es que no son los especialistas, es que somos todos, no hay con quién atender a la gente en Colombia. Y lo que hay está concentrado en Bogotá y en las grandes capitales. Y Antioquia, que sacamos pecho, estamos en el puesto 11, como pueden ver, muy lejos de las realidades nacionales. Sigamos. Sí. La ubicación laboral estimada, lo verde es donde están concentrados los especialistas y subespecialistas en Colombia, también es un mapa del, no se ve muy bien, pero en colores sí podemos ver claramente que es por departamento, no está particularizado, que esté uniformemente distribuido. Valle del Cauca, Eje Cafetero, Antioquia, Bolívar, Atlántico, algo de Santander y Cundinamarca, afectados por las capitales que son las que concentran esto. Sigamos.
Y vemos cómo, con relación también a los países de la OCDE, el número de especialistas que hay para atender por 100.000 habitantes, en Estados Unidos son 236, el más cercano a nosotros es Chile, que tiene 166, mientras tanto Colombia tiene 81 especialistas, en una cifra que no es exacta, porque algunos especialistas pueden haber sido contados 2 veces por el mecanismo que se utilizó para hacer este conteo. Entonces, ustedes saben que aquí, como precisamente el tema de los especialistas, hay un especialista que atiende hoy en Medellín, mañana va a Cúcuta, pasado mañana va, entonces puede ser contado en varios sitios a la vez, pero aún a pesar del error estamos casi 3 veces por debajo de Estados Unidos y 2 veces por debajo del último, que es Chile. Sigamos. Esta es la concentración por IPS en el país, alrededor de 20.000 IPS en el país, y la concentración, Bogotá casi con 3.000, Antioquia con poco más de 2.000 y el resto de ahí para abajo. Vemos, por ejemplo, que hablamos de Vichada, 56, 13, 11, miren los territorios nacionales completamente en blanco, y si miramos las densidades en los departamentos, el más negrito allá es Bogotá, Distrito Capital, y luego un café más oscuro, están las demás capitales y algunas áreas de concentración. El resto del país tiene muy baja concentración de especialistas para la atención de las personas. Sigamos. Ese es el problema. Las soluciones ya las mencionaron ahora aparte. El Congreso de la República saca esta posibilidad, vamos a becar gente para que estudien, para que se formen, y en contraprestación, entonces ustedes van a ir a los territorios a prestar esos servicios, se va a privilegiar las zonas PEDET, ¿cierto? Las zonas también que están afectadas por el conflicto armado, y el problema es que no hay quien los forme, ¿cierto? Lo decía ahorita el doctor Camacho, el profesor Camacho lo decía, no hay quien lo forme. Es muy difícil acceder a una especialización. Solo Antioquia saca más de 1.000 médicos al año y hay solamente cerca de 250 plazas para especialistas. ¿Qué expectativas tienen los muchachos? Si fuera de eso salen a ganar nada. Una matrícula en la universidad, ella está alrededor de 30 millones de pesos semestrales. Una familia tiene que invertir cerca de 600 millones de pesos para formar un médico que va a salir a ganarse 5 millones de pesos en promedio, a veces menos. Entonces todos salen con ganas de ser especialistas y llegan a la realidad, no pueden ser especialistas porque no todos pueden ser especialistas. Empiezan en el primer semestre, yo voy a ser oftalmólogo, no pasa oftalmología, termina frustrado porque no es oftalmólogo y porque va a tener que trabajar constreñido, sin autonomía, en una EPS que le va a pagar 5 millones de pesos. No va a pagar esos 600 millones que la familia invirtió en él durante todo ese tiempo. Y así sucesivamente con todos los problemas de formación. Habrá que establecer el mecanismo de ley que pueda forzar a que esta situación se dé y entonces habrá que actuar sobre eso. Y la ley no incluye el capítulo de formación. Permítame un minutico. Sigamos. Identificación del talento humano, ya lo habló, es el negocio de los colegios, el colegio médico tiene un gran negocio allí. El régimen laboral, estamos de acuerdo, necesitamos un régimen laboral para todo el sector, no un régimen laboral exclusivamente para el sector público, necesitamos un régimen especial para los trabajadores del sector de la salud que incluya el alto riesgo de las profesiones de la salud, porque ese alto riesgo específicamente nos llevó a poner cientos de muertos en la pandemia, miles de personas enfermas y lesionadas, y finalmente, hoy en día, exposiciones a muchas cosas. Sigamos. Sí, ya, la última. Siga, por favor. Falta una que no vimos, ya esto lo vimos, ellos lo dictaron ahora. Sigamos. Sigamos. Hay uno que me interesa que hagamos énfasis. El 48. Sigamos. Listo, dale. Bueno, básicamente, el que me preocupa de los artículos es
el artículo 48, en el ítem 10, dice los trabajadores de las EPS, los que están ahora trabajando para las EPS, solo Aviasalud tiene 1.360, ¿qué va a hacer de ellos? Dice que se van a trasladar, que se van a las plantas de cargos. ¿Cuáles plantas? Ya no existen. Las plantas de cargos en este momento no existen en los hospitales. Entonces habrá que también reglamentar ese tema, porque si no, no van a tener dónde llegar. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes. Excelente disertación la que nos hacen y nos muestran la necesidad efectivamente de esta reforma a la salud. Entonces, teniendo en cuenta que el tiempo ya es muy reducido, el escenario está permitido únicamente hasta las 5 de la tarde, pues hubiésemos querido que se realizaran algunas preguntas, pero lamentablemente por el tiempo no va a ser posible. Les agradecemos a todos la participación, estamos como Asociación de Abogados Laboralistas de Trabajadores muy agradecidos. Entonces, pues de esta forma damos clausura a este congreso. Muchísimas gracias. Perdón, un segundo. ¿Cómo se llama? El primerísimo plano.